Nacional. Seguimos en la pizarra. Y luego de una semana que han pasado ya desde el cierre de listas para elegir unas primarias abiertas obligatorias que se dan en la Argentina, llamadas PASO, para ver quién será la candidata al candidato presidencial en cada bloque. Nosotros hemos detectado que ha habido un error analítico durante toda una semana después de chequear todos los portales, todos los grandes medios de comunicación, los pequeños, los intermedios. Hemos hecho un trabajo muy sesudo con todo el equipo de análisis de la pizarra. Hemos tenido que hemos contratado unas 1000 personas más para revisar si dentro de las candidaturas aparecía al que hemos detectado, nosotros y nosotras, y sin embargo se ha hablado bastante poco estos días de cuál es su propuesta. Hablamos del Fondo Monetario Internacional. Va con siglas propias, no compite con nadie. Parece que además no necesita ajustarse a los tiempos electorales ni de la justicia electoral. Le va a importar un carajo cuántos votos le den a uno u otro. Parece que ha decidido quedarse y sobre todo fastidiar muchísimo. Así que hoy en el segundo capítulo de la pizarra de cara a las primarias y a las presidenciales, nos vamos a dedicar al probablemente uno de los principales competidores como candidato llamado Fondo Monetario Internacional, FMI, con siglas muy conocidas. Nos hemos dedicado muy tranquilamente, sesudamente, sobre todo gracias a Mariana Dondo, a Guillo Glieti y a Nicolás Oliva de CELAC, que han hecho un trabajo magnífico para revisar cuál es el impacto del Fondo Monetario Internacional en la Argentina en el último acuerdo. Así que hemos hecho algo muy simple y es mirar cómo evoluciona alguna variable importante para la economía y para la gente desde que asumió Alberto Fernández, allá por diciembre del 2019, y cómo evolucionaba con acuerdo con el fondo. No, pues ya había un acuerdo de Macri, evidentemente sabemos que el responsable de todo esto es el señor Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, esto está más claro que el agua, pero queremos ver, después del segundo acuerdo, si ha tenido algún tipo de impacto. Yo recuerdo en esos momentos donde había una suerte de mantra de decir que no había otra que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si había otra o no. Lo que ahora ya podemos decir es lo que ha ocurrido gracias a votar a favor del no había otra. O sea, el no había otra. Tenemos números y es, por ejemplo, te voy a ir preguntando, Bahía, si me ayudas, porfa, porque hay mucho número y intentemos dar lo más preciso posible. A ver, los precios, la inflación. ¿Cómo evolucionó los precios desde que asumió Alberto hasta el nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál fue el promedio de incremento de los precios mes a mes? Bien, los precios se duplican, Alfredo. Recordemos que esta ley de acuerdos fue en marzo de 2022 y previo al acuerdo es de 3,2 y luego del acuerdo es 6,4, es decir, el doble. O sea, me estás diciendo que el promedio mensual antes de este segundo acuerdo, en el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández, era la mitad del que posteriormente ha sufrido la mayoría de la gente en la Argentina. O sea, duplica. El efecto del Fondo Monetario Internacional es duplica. Bueno, yo esta semana lo he puesto en las redes y mucha gente me ha dicho, ay, Alfredo, pero es que no has contado con la variable guerra y no has contado con otras variables. Bueno, vamos a mirar otras variables porque a lo mejor es una casualidad, no una coincidencia de datos. Vamos a mirar, por ejemplo, la devaluación, porque esto no ha ocurrido en todos los países. Por ejemplo, en México se ha apreciado la moneda, el peso mexicano, en este último tiempo. Vamos a ver qué ocurre con el caso argentino. Es decir, cuál ha sido la devaluación del peso argentino en el periodo hasta que se renueva el acuerdo con el fondo y después de él no había otra con el Fondo Monetario Internacional. ¿Lo tienes por ahí, Bahía? Sí, efectivamente también se ve un deterioro en el ingreso medio de las personas, ¿no? Que también tiene que ver justamente con esto, que en el 2019 era de 150.381 pesos, en el trimestre del acuerdo era de 154.512 y en el primer trimestre de 2023, es decir, luego de la nueva ley de acuerdo con el fondo,
es de 144.614 pesos. O sea, bueno, te preguntaba por el tipo de cambio, me has contestado por otra variable absolutamente relevante, pero te estaba preguntando por el tipo de cambio. A ver, el tipo de cambio, en lo que estamos hablando de la devaluación, durante el gobierno de Alberto Fernández hasta el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la devaluación promedio mensual de la moneda argentina es de 2,3%. Bueno, desde que se firma ese acuerdo de no había otra, se llega al 5,4% de promedio mensual devaluatorio. Otra vez, el maldito FMI haciendo de las suyas la política argentina y sobre todo en contra de la sociedad argentina. En términos de ingreso, me acabas de decir y quiero que lo repitamos otra vez. ¿Cuál es el valor del ingreso? ¿No? Vamos ahora a analizar el tema de ingresos. ¿No? El valor, un valor clave como es el ingreso a través de, nosotros hemos mirado las encuestas de presupuestos de hogar de la Argentina, datos oficiales. Vamos a ver qué ha pasado. Vaya, repitamos un poco cuál ha sido la evolución. Es decir, empieza el gobierno de Alberto Fernández y empieza a crecer, ¿no? Exactamente, era de 150.371 pesos, habíamos dicho. En el trimestre del acuerdo, recordemos marzo de 2022, de 154.512, y ya en el primer trimestre de 2023, luego de también varios meses de la gestión del nuevo ministro de Economía, 144.614 pesos el ingreso medio de las y los argentinos. O sea, vamos viendo que hay tres variables que tienen un comportamiento relativamente parecido, que es, llega el FMI con su nuevo acuerdo, y lo voy a decir muy técnicamente, hace mierda la economía argentina. Hace mierda los bolsillos de las familias argentinas. Aumentan más los precios, se devalúa más la moneda y cae el ingreso medio. Y tenemos otra variable, por si dirán, bueno, puede ser que sean casualidades de la vida. Vamos a mirar la tasa de interés, que es muy importante para una pequeña empresa, porque si pide prestada a esa pequeña empresa, lo que no quiere es que la tasa de interés crezca tanto. ¿Quién se beneficia de la alta tasa de interés? Pues los que tienen mucha plata metida en el banco, no el que la necesita para pagar una deuda, o ya sea una familia o ya sea una empresa. ¿Cuáles son los datos igual de esa evolución de la tasa de interés? Bueno, acá están los datos más llamativos, porque después de marzo de 2022, esta nueva ley, de acuerdo con el fondo, incrementa un 198% en 16 meses, o sea, casi un 200% más. Es un montón, digamos. Es una, o sea, imagínense la tasa de interés al nivel que puede estar llevando, ¿no? O sea, por lo tanto vemos inflación, vemos renta, vemos devaluación y vemos tasa de interés. Son cuatro variables. Podríamos cansar acá. Por eso hoy queríamos dedicar un tiempito a hablar del candidato que ha decidido no presentarse, pero ha decidido seguir jodiendo. Esto no lo planteamos de una manera irónica, sino lo planteamos con mucha rigurosidad, y es que hasta que no se sepa con exactitud qué va a hacer cada candidato o candidata con respecto a este Fondo Monetario Internacional, yo creo que no tendríamos una democracia del todo transparente y clara y nítida. A mí me interesaría mucho saber qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir con este fondo? Porque si seguimos con este fondo, da igual, ¿eh? Si gobierna uno u otro, porque está imponiendo aumento de tasa de interés, devaluación, incremento de precios y reducción de los salarios. Estos son los resultados. No sé, Gaby, cuando ves esto, qué te viene a ti a la cabeza cuando ves este candidato llamado FMI? Yo, Alfredo, los datos me parecen brutales. Sobre todo este último dato que daban un incremento de la tasa de interés del 198%. Implica que esa persona o esa familia que estaba en un emprendimiento, que se prestó una platita para... O sea, cómo cada uno de esos datos se traduce a la vida de la gente, es lo que tenemos que pensar. No es solamente que el Fondo Monetario Internacional siga siendo ese candidato que no le da la gana presentarse, pero sí está presente en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. No es algo que está ahí abstracto, lejos, que nadie sabe cómo funciona. No, todos los días a los argentinos y a las argentinas ese acuerdo les está costando menos salario, que el costo de vida y de la comida y de todo se vaya al cielo, les está costando que pagar un crédito sea mucho más difícil de lo que era antes y por lo tanto sacar un crédito sea mucho más difícil. Es decir, el Fondo Monetario Internacional
no es una abstracción, es una cosa concreta que cambia la vida de la gente en nuestros países, y en Argentina estos datos son muy duros, ¿no? Habla Sí, por sí solo. efectivamente. Dime, Bahía, sí. No, coincido exactamente con Gaby. Son datos duros, pero que se reflejan en el bolsillo de las y los argentinos. También coincido con el candidato del fondo y que la cuestión económica va a ser el programa, digamos. En relación con esto, las y los argentinos van a votar en agosto, en octubre y quizás en un balotaje. Así que no es una cuestión menor ir siguiendo esto porque va a ser un eje muy importante de cara a las próximas elecciones. Por eso hoy no queríamos que la política le ganara el pulso a la rosca y le queríamos perfilar, seguramente de los candidatos más invisibilizados en muchos medios de comunicación, el Fondo Monetario Internacional.